Bienvenidos al módulo 1, donde encontrarán las definiciones y usos de algunas variables del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la atmósfera y volver a la tierra. Evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo, masas de agua y evaporación. El ciclo hidrológico involucra un proceso de transporte recirculatorio. Este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas. La primera, el sol que proporciona la energía para elevar el agua. La segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda. Es un conjunto de cambios que experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado sólido, líquido y gaseoso, así como en su forma superficial, subsuperficial y subterránea. La precipitación es toda agua que cae en la superficie de la Tierra, tanto en forma líquida como sólida. Estas son provocadas por un cambio de la temperatura. Para la formación de la precipitación es necesario la condensación del vapor de agua atmosférico. Existen diferentes tipos de precipitación: precipitación convectiva, precipitación orográfica y precipitaciones frontales. La precipitación convectiva resulta de una subida rápida de las masas del aire en la atmósfera. Se asocian a los cúmulos y cumulonimbus, y son generados así por el proceso de Bergeron. La precipitación que resulta de este proceso es generalmente tempestuosa, de corta duración, de intensidad fuerte y de poca extensión espacial. La precipitación orográfica se relaciona con la presencia de una barrera topográfica. La característica de la precipitación orográfica depende de la altitud, de la pendiente y de su orientación, pero también de la distancia que separa el origen de la masa del aire caliente del lugar del levantamiento. Las precipitaciones frontales se asocian a las superficies de contacto entre la temperatura de la masa de aire, el gradiente térmico vertical, la humedad y de los diversos índices del recorrido, que uno nombra frentes. Los instrumentos para medir la cantidad y la intensidad de la precipitación son los más importantes. Todas las formas de precipitación se miden sobre la base de una columna vertical de agua que se acumularía sobre una superficie a nivel, si la precipitación permaneciera en el lugar donde cae. En el sistema métrico, la precipitación se mide en milímetros y décimos de milímetro. Los medidores de precipitación. Los instrumentos utilizados para registrar la precipitación incluyen los de observación directa, registradores, acumuladores y los automáticos, cuya función es registrar en forma continua las actividades pluviométricas y su transmisión directa a la zona de interés para los análisis correspondientes. Los pluviómetros son un recipiente abierto, cuyos lados sean verticales. Puede utilizarse para medir la lluvia. Sin embargo, debido a los efectos del viento y el salpicado, las mediciones no son comparables a menos que sean del mismo tamaño y forma, y estén expuestos de un modo similar. Los pluviógrafos son instrumentos destinados a medir la distribución de la lluvia en el tiempo en un determinado lugar. Con ellos se conoce la cantidad de lluvia a través del tiempo y también su intensidad. Los más utilizados son: A. De flotador sin sifón automático. B. De flotador con sifón automático. C. De balance y D. De oscilación. El pluviógrafo de cubeta basculante es en el cual el agua que cae en el colector se dirige a un compartimiento en donde hay dos cubetas. Cuando cae lluvia, se llena una de las cubetas produciéndose un desequilibrio que hace que la cubeta se voltee, vertiendo su contenido en una vasija y moviendo el segundo compartimiento al lugar correspondiente. Cuando la cubeta se voltea, actúa un circuito eléctrico, haciendo que una pluma produzca una marca sobre un papel colocado en un tambor giratorio. El pluviógrafo de balanza pesa el agua o la nieve que cae en una cubeta situada sobre una plataforma con resorte o báscula. El aumento en peso se registra en una carta. El registro muestra valores acumulados de precipitación. La evaporación es proceso mediante el cual se convierte el agua líquida en un estado gaseoso. La evaporación puede ocurrir solamente cuando el agua está disponible. También se requiere que la humedad de la atmósfera sea menor que la superficie de evaporación. Asimismo, este proceso requiere grandes cantidades de energía.
Por ejemplo, la evaporación de un gramo de agua a una temperatura de 100 Celsius requiere 540 calorías de energía de calor. Para la medición de esta variable se deben tener en cuenta que la radiación solar y la fricción entre el flujo del viento y la superficie del agua, se genera la evaporación desde las superficies libres de agua, para lo cual se utilizan los evaporímetros, también conocidos como termómetros o humidómetros. Son de 4 tipos. Primero, tanques de evaporación. Estos tanques de evaporación tienen como principio común la medida del agua perdida por evaporación de un depósito de regulares dimensiones. Los distintos modelos se diferencian entre sí en tamaño, forma y ubicación en el terreno. Están concebidos para medir la evaporación en embalses o grandes lagos y en general se sitúan próximos a ellos. Segundo, los tanques de clase A son las cubiertas cilíndricas de chapa galvanizada con un diámetro de 120 centímetros y 25,4 centímetros de altura, instalados sobre un enrejado de madera, a unos 15 centímetros del suelo. El agua, previamente medida, debe mantenerse en días sucesivos entre 2 señales a 20 y 17,5 centímetros del fondo del recipiente. La medición se realiza apoyando en un tubo de nivelación un tornillo micrométrico que tiene un extremo un gancho cuya punta se enlaza con el nivel del agua. Tercero, los evaporímetros de balanza. Es un pequeño depósito de 250 centímetros 2 de sección y 35 milímetros de profundidad, lleno de agua instalado sobre una balanza de tipo pesacartas, en la que se hacen lecturas sucesivas para medir la pérdida de peso. La pequeña dimensión del depósito hace que sus paredes influyan demasiado en la evaporación. Como ventaja principal tiene el hecho de que se puede usar como evaporígrafo, que permite llevar un registro continuo de la variación de la evaporación. Cuarto, la superficie de papel húmedo. El evaporímetro de Pichet que se basa en la idea de humedecer permanentemente un papel expuesto al aire. El depósito humedecedor es un tubo graduado, que se coloca invertido con la boca libre hacia abajo. Esta se tapa con un papel secante sujeto por medio de una arandela metálica. La evaporación produce el secado del papel y una succión de agua del depósito. Se mide el descenso de agua en el tubo. Normalmente, el evaporímetro Pichet se coloca en el interior de la garita meteorológica. Algunas correlaciones entre medidas en un evaporímetro Pichet y en un estanque flotante obligan a multiplicar las medidas Pichet por 0,8 para igualar las del estanque. Otros autores dan valores entre 0,45 y 0,60 para el mismo coeficiente. La condensación se puede definir como un cambio en el estado de la materia de vapor a líquido que se produce con el enfriamiento. Esto ocurre cuando un vapor se enfría. Este proceso libera energía de calor para el medio ambiente. La transpiración es la evaporación a través de las hojas. El proceso fisiológico de alimentación de las plantas se efectúa mediante el paso de ciertas cantidades de agua, portadoras de los alimentos, por el interior de ellas y ese tráfico solamente es posible gracias a la transpiración. La transpiración es la pérdida de agua por las plantas, generalmente en forma de vapor, y contribuye a facilitar la absorción de agua y mantiene continua la columna hídrica, en caso de que se trate de salida de vapor por las estomas. Para su medición hay diferentes métodos. Primero, el potómetro es la forma más antigua de medición, teniendo un recipiente anexo milimetrado con una burbuja dentro que está conectada al depósito de agua donde está la planta. Con la burbuja se cuantifica el volumen de agua que la planta evapotranspiración. Segundo, el lisímetro. Se utiliza en la agricultura, es una báscula sobre la cual está situada un área experimental. El cambio de peso que se realice por pérdida de agua en forma de vapor, lo cuantifica la báscula en forma de agua perdida. La escorrentía superficial es la porción de lluvia que no es infiltrada, interceptada o evaporada y que fluye sobre las laderas. En realidad la escorrentía superficial, la infiltración y la humedad del suelo son interactivas entre sí, por tal motivo se debe tener cuidado en seleccionar el modelo adecuado para cada caso. El escurrimiento superficial es el volumen de las precipitaciones que caen sobre una cuenca, menos la retención superficial y la infiltración. Es función de la intensidad de la precipitación y de la permeabilidad de la superficie del suelo, de la duración de la precipitación, del tipo de vegetación, de la extensión de la cuenca hidrográfica considerada, de la profundidad del nivel freático y de la pendiente de la superficie del suelo.
La aportación de una cuenca se representa comúnmente en una gráfica llamada hidrograma, que consiste en una curva que representa las oscilaciones respecto al tiempo del nivel del agua de un río en una sección dada del mismo. Para determinar el volumen que escurre por una cuenca, se deben aforar o medir las corrientes. Estas se realizan en estaciones hidrométricas o se puede medir la corriente de cualquier río de manera individual. Estos aforos se hacen a través de cierto intervalo de tiempo, horas, días, etc., con cuyos datos se construyen gráficas de gasto, M3S, contratiempo, H, llamadas hidrogramas.